Bienvenidos a este momento, que la gracia del Señor esté en sus corazones, llenando toda su vida. Vamos a compartir con ustedes este encuentro hermoso que tenemos las mujeres de la comunidad chequina de la misericordia, mujeres de diferentes partes del mundo que nos interesamos por conocer de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, de seguirnos edificando a través de las experiencias que venimos teniendo desde la palabra y la oración. Disfruta de este audio para que entre todos los que somos y nos sentimos hijos de Dios, realmente nos sigamos edificando para la gloria de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Bienvenidos. Entonces pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias te damos en este momento por reunirnos aquí, reunirnos a pesar de las distancias, reunirnos a pesar de las situaciones, reunirnos para que tu presencia esté en nosotros, Señor. Tú eres tan grande y tan poderoso que no importa el lugar donde nosotros nos encontremos, la presencia de tu Espíritu Santo se hace realidad, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias porque tú fuiste quien nos llamó y nos ha cuestionado para estar en tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres quien quiere que nosotros cada día sanemos más nuestros corazones, que realmente aprendamos más de ti, para que cada vez realmente seamos más imagen, semejanza tuya, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque en este caminar de tu mano, cerquita a ti, hemos ido aprendiendo a vivir como hijas tuyas, Señor. Y te agradecemos por ello, Señor. Te agradecemos porque en este espacio, mientras estamos contigo en este momento, tú estás guardando a nuestra familia, Señor, allí donde se encuentre. Algunos ya están en casa, otros vienen en camino, Señor. Otros viven lejos, Señor. Pero tú estás guardando a todos y a cada uno de los integrantes de nuestra familia, porque sabemos, Padre Santo, como lo dice tu palabra, si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa será salva. Por eso creemos, Señor, que en nuestra familia, allí donde se encuentre, ellos también tendrán la oportunidad para poderse salvar, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú nos has dado un lugar de privilegio, permitiéndonos aprender de ti, Señor. Ser nosotros los primeros llamados de la casa para aprender, para conocer tu palabra, para aprender a sanar nuestros corazones y definitivamente aprender a vivir dentro de tu gracia, Señor. Padre eterno, tú eres maravilloso, Señor. Para ti la alabanza, la gloria, Señor. A ti, Padre eterno, así como Jesús te honró, queremos honrarte, Señor, con nuestro tiempo, con nuestra disposición en la mente, en nuestro corazón, para aprender de tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos traiga la revelación y nos permita que nuestro corazón sea ese terreno abonado donde tu palabra se siembre para dar fruto, más fruto y mucho fruto, Señor, para tu honra, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento, Señor. Nos ponemos a tu disposición. Que la sangre de Cristo Jesús venga a nuestra mente, quite todas las tinieblas que no nos permitan entender, nos traiga la luz, Señor, para que así mismo podamos ver con claridad lo que tú nos quieres enseñar. Que nuestro corazón, tu sangre, amado Jesús, nos lo limpie para que pueda ser sembrada esa palabra, Señor, y que nunca se borre, que quede guardada y quede grabada allí, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
y vamos a tomar como texto base Mateo 18, versículo 19, y dice así: esto les digo, está hablando Jesús, esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, el poder del acuerdo. Impresionante el poder del acuerdo, porque la mayoría de las cosas en nuestra vida parte de los acuerdos. Los acuerdos son alianzas, son llegar a un consenso, a una negociación, como un pacto, a un contrato. Entonces, el acuerdo es supremamente fundamental para nuestras vidas. Nuestra familia surge de acuerdos, porque las primeras personas que deben ponerse de acuerdo es el novio y la novia para poder formar ese hogar. Entonces, mire que este pasaje, empezando, dice: en la mayoría de las cosas, nosotros debemos ponernos de acuerdo para pedir en oración. Pedir en una oración. A veces cuando nosotros en el grupo planteamos la posibilidad de orar en grupo, es precisamente con la finalidad de que se logren muchas situaciones. Ustedes mismas se han dado cuenta que cuando alguien dice necesito oración por tal situación, esas son oraciones específicas que al Señor le interesa que nosotros en donde nosotros nos debemos poner de acuerdo, y el Padre de los cielos nos pone cuidado, nos hace caso y trae las respuestas. Entonces, por eso es que es importante que también dentro de nuestra familia hayan acuerdos. El acuerdo, o sea, un acuerdo entre personas, y más en el plano espiritual, trae la presencia de Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, la pareja se va a casar y entran en ese acuerdo de casarse, y eso trae la presencia de Dios. De pronto desean poner algún negocio y eso trae la presencia de Dios para bendecir ese negocio. El poder de Dios se desata cuando se establece la unidad entre las personas. Entonces, es muy importante que nosotros realmente dentro de un grupo familiar estemos llegando a acuerdos para que haya la unidad, ¿sí? La división trae ruina, trae destrucción y trae fracaso. Entonces, por eso muchísimas veces ponerse de acuerdo es difícil, ¿sí? Es difícil en una casa, en la pareja, a veces ponerse de acuerdo. Es difícil entre los hijos a veces ponerse de acuerdo. En el trabajo muchas veces es difícil colocarse de acuerdo. De pronto se pone un negocio y a veces es difícil ponerse de acuerdo precisamente. Porque ponerse de acuerdo realmente es un misterio. Y para esa situación y para esa solución de ese misterio se necesita realmente estar en la presencia del Señor. Es Dios el que nos trae respuestas a muchas cosas. De cualquier forma, también ponerse de acuerdo puede unirnos, como también puede separarnos, porque yo también me puedo poner de acuerdo para separarme de alguien. Pero antes de hacer esas cosas, yo tengo que realmente mirar si Dios está de acuerdo con esas decisiones que a veces tomamos. Porque si nosotros nos vamos a dar cuenta, hay un pasaje bíblico que nos habla
que la casa dividida contra sí misma no prospera. Y a veces nosotros nos miramos en nuestras casas frente a nuestras situaciones económicas, frente a la situación de algún hijo, del mismo hogar, del mismo matrimonio, y uno ve que las cosas no fluyen, que no prosperan. Y es precisamente eso. La palabra de Dios es clara cuando dice: la casa dividida contra sí misma no prospera. Eso lo conseguimos en los evangelios. Ustedes lo pueden buscar fácilmente. Y aún poniendo la referencia ahí por el internet, y sale en los 3 evangelios, está saliendo precisamente ese texto bíblico. ¿Por qué? Porque es fundamental tener presente eso. Una casa que está dividida, o sea, que no tiene acuerdos, que no llegan a metas, que no tienen propósitos unificados, es una casa que desafortunadamente no prospera. Entonces, es muy importante este tema para que nosotros empecemos a crecer. El acuerdo inicia desde el principio en la pareja, ¿sí? Antes que con los mismos hijos. Y a veces nosotras como mujeres cometemos el error, al estar en pelea con el esposo, en desacuerdo con el esposo por alguna situación, resulta que a veces preferimos ponernos de acuerdo más con los hijos que con el esposo. Y esto definitivamente va a traer malas consecuencias. Entonces, nuestra primera como compromiso que debemos tener realmente es con nuestra pareja, es con nuestro esposo, llegar a acuerdos para, por ejemplo, qué hacer si vamos a conseguir casa, si vamos a poner negocio, los hijos que vamos a tener, cómo vamos a educar nuestros hijos, a dónde vamos a llevarlos, qué se les va a brindar a los hijos, bueno, etcétera. Nuestra pareja, que además de eso dice, dejaréis a vuestro padre y a vuestra madre y se unirán y serán una carne. Y una carne no puede estar en desacuerdo. O sea, yo no puedo tener mi cabeza para un lado y mi cuerpo para otro. O sea, la carne misma debe tener un acuerdo. Si yo no puedo tener un lado del cuerpo caliente y el otro congelado, porque es que no funciona. Entonces, mi propio cuerpo debe estar en sintonía. Démonos cuenta que cuando nuestro cuerpo como que no está en equilibrio, nosotros básicamente nos estamos enfermando. Entonces, asimismo es la unidad de la pareja. Y la pareja, si el matrimonio arranca por el acuerdo, llegaron a un acuerdo de organizarse y casarse, es lógico que asimismo yo me debo mantener. Lo particular que se da dentro de la pareja es que tan pronto se casa, empiezan a darse situaciones de que no me gusta su forma de reaccionar, que no me gusta que me hizo esto, me miró de tal forma, o desafortunadamente pues sí, alguno de los dos tiene algunas situaciones que todavía no ha superado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primera palabra que aparece en nuestro vocabulario y que es lo más equivocado de este mundo es divorcio. Separémonos. Separémonos porque no nos entendemos. Si vamos a seguir así, lo mejor es separarnos. Es que usted es muy aburrido, mejor separémonos. Cualquier cosa le estamos dando fuerza a esa palabra de separación. Y la realidad es que cuando hay un matrimonio o se establece un vínculo matrimonial, ojo, un vínculo matrimonial, porque si nosotros realmente somos creyentes, y es un cuestionamiento que a veces nosotros, dejamos de lado. Si nosotros somos creyentes, yo no voy a permitir en mi vida ni el adulterio ni la fornicación, porque el adulterio y la fornicación implica un matrimonio que no está en bendición. O sea, no tiene la bendición de Dios. Entonces, si yo soy creyente y yo decidí casarme, entonces yo debo empezar a mirar que en mi vocabulario
O sea, en mi diccionario la palabra divorcio se debió haber desaparecido. O sea, ese término básicamente ya no existe en nuestro diccionario. ¿Por qué? Porque yo llegué al acuerdo, establecí un pacto, un contrato, un compromiso de querer estar con esa persona y voluntariamente lo hice. Nadie me hizo obligatoriamente firmar ese acuerdo ni llegar a esos votos para estar con esa persona. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a mirar que ese acuerdo, o sea, es fundamental, mi acuerdo con mi pareja. Entonces yo veo que mi pareja hace tales cosas y me están lastimando. Desafortunadamente, cuando nosotros llegamos al matrimonio, la mayoría de nosotros no conocía al Señor, no nos habían enseñado principios de Dios. Habíamos ido a la iglesia muchísimas veces como oidores, pero nunca como hacedores. Y eso sí íbamos, porque es que hay que pereza madrugar a ir a la iglesia, qué pereza orar, qué pereza estar de pronto estudiando la palabra, qué pereza tantas cosas. Entonces, y a veces nuestros mismos padres con su ejemplo no nos enseñaron a vivir la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese mismo momento, nosotros estamos en la casa, en la pareja, y desafortunadamente venimos con muchísimas heridas generadas por nuestras formaciones, porque es que es claro, cuando yo no he vivido bajo la presencia de Dios, mi corazón está lleno de heridas, mi corazón está lleno de malestares, está lleno de resentimientos. Eso es muy claro. O sea, si yo he tenido mi vida la mayoría de las veces en el plano humano, normal, sin casi oración, sin que nadie me hubiese enseñado la presencia y de la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues yo traigo muchas heridas. Si así es, y me caso con una persona que también viene del mundo, que además de eso sé que durante su noviazgo le gustaba estar con una con otra, tuvo, digamos que en su casa se dieron situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces hubo situaciones de violencia intrafamiliar, de pronto hubo maltrato infantil, de pronto hubo situaciones de abuso. Acordémonos que el abuso no solamente es con las niñas, es también con los niños. De pronto hubo una situación de abandono del padre, alcoholismo, bueno, etcétera. Esa persona también viene con heridas. Entonces nos encontramos dos enfermos del corazón ya y nos unimos en un matrimonio. Entonces cualquier cosita que suceda entre nosotros, cualquier dificultad, pues es lógico que va a tocar nuestras heridas. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir divorcio, separación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando lo primero que tengo que en este momento ser consciente es, si yo decidí casarme, en este momento yo tengo que aprender a borrar de mi diccionario la palabra divorcio. O sea, yo me comprometí con Dios para estar con esa persona, en la buena o en la mala. ¿Así no dijimos acaso? En la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, etcétera y etcétera. ¿Sí o no? Entonces yo ya soy consciente de que yo ya me metí con esa persona y esa persona también está enferma igual que yo. Y yo me metí con esa persona con un compromiso, no de que él me hiciera feliz a mí, es que yo me comprometí fue con él. ¿De qué? De que yo lo iba a hacer a él feliz, así de sencillo. Yo era quien lo debía haber hecho feliz, porque para eso fue que me comprometí. Entonces yo me comprometo a estar con usted para que usted me haga feliz. No, pues es una sensación muy agradable, pero eso no es el compromiso. O sea, yo me comprometo para que usted sea el que cumpla mi compromiso. No es así. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar realmente qué acuerdo nosotros hicimos como hogar, como matrimonio.
realmente yo qué acuerdo hice con mi pareja. Entonces, es muy importante que nosotros lleguemos a acuerdos. Aparte de eso, nosotros llegamos a nuestro hogar y qué es lo que a veces ven nuestros hijos. Nuestros hijos llegan a situaciones donde nos ven discutiendo, donde nos ven peleando, donde nos ven diciéndonos groserías, donde estamos hablando de separaciones, de pronto ven los golpes, bueno, etcétera, etcétera. Y el ejemplo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos de llegar a acuerdos. ¿Qué tipo de pareja ellos están esperando tener el día de mañana? Si ese fue nuestro ejemplo. Si yo llegaba a mi esposo y le decía la cantaleta, lo trataba mal, lo menospreciaba, yo le decía que él era un inútil, un borracho, un irresponsable porque se gastaba la plata, que cuando va a colaborar, que cuando va a hacer una cosa a la otra, ¿qué mensaje? O sea, realmente, ¿cómo hice o qué hice con mis hijos para que ellos respeten a un papá? Yo como mujer hablando. Entonces, si no me senté nunca con mi esposo a tratarlo bien, a sentarme a hacer los acuerdos de las finanzas, porque dentro de la pareja lo que más afecta muchas veces es las finanzas. Si yo nunca me sentí con mi esposo a hablar sobre qué decisiones íbamos a tomar sobre el estudio de los hijos, si yo nunca me senté con mi esposo a hablar sobre las decisiones de si le dejábamos o no ir a una fiesta y llegar a acuerdos, si yo no le puse cuidado a que llegáramos a acuerdos frente a normas, a horarios, a pautas específicas de formación, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mi hijo para llegar a acuerdos? Todo el día de mañana ellos muy fácilmente son personas que no van a aceptar acuerdos, sino que van a imponer sus criterios. Y asimismo van a levantar hogares fuera de una situación de relación de pareja, sino de una situación de egoísmos, de orgullos, de soberbias, de autoritarismos, de dictaduras familiares. Entonces, debemos tener presente qué es lo que nosotros venimos haciendo. Realmente estamos dejando que nuestro egoísmo, ese espíritu de egoísmo que a veces nosotros llevamos al matrimonio, a ese hogar, está haciendo de las suyas en nuestra casa, está haciendo que se pierda toda la posibilidad de entendimiento. O sea, yo voy es con el fin de ganar mis ventajas, mis beneficios, y yo no veo la situación como la relación de unidad, de comunidad, porque ya cuando establezco un matrimonio soy comunidad. No, esa es su plata, esta es mi plata y miramos a ver qué hacemos y usted verá en qué se la gasta, o yo miro a ver qué ventaja le saco para que usted me dé más platica, porque es que yo me tengo que comprar unos vestidos, unos zapatos, bueno, etcétera. Son muchas situaciones del egoísmo que hace que se rompa el entendimiento y no lleguemos a acuerdos dentro de la familia. Entonces, el egoísmo hace que nos lleve a hacer solo pensar en nosotras mismas. Y la verdad es que muchísimas veces nosotras las mujeres, como nos debemos sentir las protegidas de casa, porque pues es una particularidad que el Señor nos dio, desafortunadamente nos centramos demasiado en nosotras. Acordémonos que el egoísmo entonces hace que se rompa toda posibilidad de que se mantenga un hogar, porque solo estoy pensando en mí misma, no más. Otra situación que está llevando a que nosotros no lleguemos a acuerdos es la falta de perdón. Nosotros al principio de una relación, nosotras somos felices, mejor dicho, soportamos todo, mejor dicho, pasamos por alto todo lo que más se pueda, y cuando nos casamos, resulta que ahí sí ya se nos olvida perdonar, ya ahí se nos olvida llegar a consensos y demás. Entonces la pregunta es, ¿para qué perdonabas tanto en el noviazgo si ya en el
en el matrimonio lo único que vas a hacer es mantenerte en malestares y en mal genios con esa persona. O sea, ¿qué era lo que querías? Mantenerte con esa persona para que después en el matrimonio empieces a pasarle la cuenta de cobro. No. O sea, si tú durante el noviazgo también planteaste cuestiones de perdón, era porque te interesaba llegar a acuerdos. ¿Qué te pasó para que en el matrimonio ya no quieras llegar a acuerdos? Que me está hiriendo demasiado por las cosas que hace. La verdad, si nos ponemos en el plano de observar con quién nos casamos, no podemos decir, no, es que yo no sabía. No, de alguna manera Dios nos hacía saber qué pasaba con esa persona. Nos hacía saber qué pasaba con esa persona, ¿cómo? Cuando nosotros observábamos la familia de él, observábamos amistades de él, observábamos cómo manejaba su trabajo. De pronto, si vimos su vida familiar, nosotros claramente vimos cómo se comportaba en su vida familiar. Si nosotros supimos qué pasaba con los papás, sabíamos qué pasaba en la vida de él como tal. Si veíamos que en el noviazgo tuvo dificultades con la infidelidad, nosotros ya sabíamos que esa persona era infiel. O sea, de alguna manera, todas las cosas que nosotros a veces argumentamos dentro del matrimonio, eso ya lo sabíamos desde antes de que nos casáramos con la persona. Otra cosa muy diferente es que nos quisimos hacer los ciegos frente a lo que podíamos saber de esa persona. Queríamos engañarnos, autoengañarnos y tolerar situaciones. Pero la mayoría de nosotros ya conocía cómo iba a ser nuestro esposo. Entonces, si yo, a pesar de eso, llegué al acuerdo de casarme con esa persona, entonces yo tengo ya el acuerdo de cumplirlo, de cómo voy a ser esa mujer idónea, como lo dice la palabra de Dios, para que mi esposo sea capaz de llegar, o sea, a través de la oración, de mi testimonio, de mi ejemplo, cómo va a llegar a los pies del Señor. Esta persona con la que me caso, y es algo que es importante que tengamos presente, yo me caso con esa persona no es para quedarme con esa persona, para apropiarme de esa persona ni controlar a esa persona. Yo me caso con esa persona precisamente es con el fin de que desde también mi conocimiento de la palabra, mi oración, mi testimonio, yo le ayude a esa persona a que va también a conocer del Señor y va a llegar a ser ese siervo, esa persona temerosa de Dios. Cuando yo me concentro en el trabajo espiritual de mi esposo, hay muchísimas cosas más que llegan por añadidura y lo dice la palabra. Si yo me comprometo con las cosas de mi Padre, todo lo demás me será añadido y como así lo dice la palabra. Entonces, si yo me estoy uniendo a mi esposo, porque desafortunadamente cuando nosotros nos casamos en el mundo, nos metemos en el plano espiritual, pero no sabemos que es para trabajar en el plano espiritual con nuestro esposo. ¿Qué es lo que hacemos? Yo quiero controlar, yo quiero que me dé, que me coja, que me lleve, que me traiga, que viva para mí esa persona y deje de existir para los demás. No. Yo debo es preocuparme porque su vida espiritual realmente reviva, que él vuelva a tener ese espíritu de Dios en él, porque él debe ser el sacerdote de mi casa. Si él es el sacerdote de mi casa, toda la unción de la cabeza de mi familia, que es mi esposo, va a bajar y mis hijos estarán protegidos. Si yo como mujer no busco eso en mi esposo, desafortunadamente, estoy arriesgando la seguridad de mis hijos y de mi hogar. Desafortunadamente uno pasa mucho tiempo
Peleando es para que el esposo lo ame, lo quiera, mejor dicho, lo suba, lo baje, lo traiga, le tenga los castillos, etcétera, etcétera. Pero lo que menos nos importa a veces es que ellos espiritualmente estén bien. Y ese es nuestro mayor error. Somos llamadas idóneas, la mujer idónea, cuando realmente buscamos que nuestro esposo viva espiritualmente y que él, siendo la cabeza de la familia, traiga toda la protección para nuestra familia en el plano espiritual, y nuestros hijos se encaminarán y Dios protegerá todo el hogar. Entonces, son acuerdos que a veces nosotros ni nos hemos dado cuenta que hemos hecho. Simplemente nos casamos, tenemos el acuerdo y cada uno sigue en las peleas. ¿Por qué? Porque al mal le interesa separar. Mientras más nosotros rompamos acuerdos, mejor todavía para el demonio, porque así está haciendo bien su papel de robar, de matar y de destruir. Eso es lo que el mal viene a hacer en nuestras vidas. Robar, matar y destruir, y eso está escrito en la palabra también. Entonces, nuestro acuerdo de matrimonio es, mejor dicho, tiene enemigos tremendos y están en el mundo. Tiene los enemigos más tremendos porque en la medida en que nosotros rompamos el acuerdo, se destruye, no una persona, se destruye una familia, se destruye generaciones. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy serias con relación al acuerdo que establecemos de estar con una persona. Cuando nosotros, por ejemplo, voy a tomar este texto bíblico que está en Lucas 10:1. Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él debía ir. ¿Qué es lo que significa esto? O sea, ¿por qué el Señor manda de 2 en 2? El Señor espera que nosotros trabajemos en equipo, y a veces a nosotros nos causa dificultad hacer equipo con nuestro esposo. ¿Por qué? Por las mismas heridas que tenemos. Nos causa dificultad llegar a acuerdos con nuestro equipo. Entonces nuestro esposo quiere montar un negocio y nosotros tenemos ideas de que de pronto no funciona así, y solamente por ese egoísmo y ese orgullo no llegar al acuerdo. Si ese negocio surge, desafortunadamente fácilmente llega a la quiebra, porque no estamos trabajando en equipo. El Señor está esperando que nosotros trabajemos también de acuerdo. O sea, no es solamente ponernos de acuerdo para pedirle al Señor, no, es también ponernos de acuerdo para trabajar en un propósito. Yo me acuerdo, o sea, son de los testimonios que nosotros tenemos que nos ha tocado aprender. O sea, gracias a Dios, todas las experiencias son para aprendizaje hermoso. Cuando nosotros estábamos con Rafa en la universidad, nosotros nos pusimos de acuerdo y montamos unos negocios, y esos negocios fluía plata bárbara. Trabajamos los dos de acuerdo y definitivamente teníamos plata, podíamos divertirnos, pasear, etc. Y simplemente éramos los novios. Resulta que cuando ya nos casamos, se nos dificultó ponernos de acuerdo al montar los negocios. Y entonces Rafa montaba negocios y era negocio que se quebraba. Ahí el Señor nos enseñaba claramente, y es, cuando nosotros no nos pongamos de acuerdo, ahí Él nos va a prosperar. En algún momento nos pusimos de acuerdo a montar una cooperativa en una de las instituciones que nosotros trabajábamos, y era impresionante cómo nosotros solamente trabajaba los domingos, y con eso nosotros nos fuimos de vacaciones toda la familia, ahorrando solo las moneditas de 500 que entraban. ¿Por qué? Porque el ponernos de acuerdo trae prosperidad. La división trae ruina,
trae escasez, trae fracaso. Entonces, si el Señor nos envía de 2 en 2, o sea, nuestro matrimonio es de 2, es porque el Señor confía en que poniéndonos de acuerdo, nuestro matrimonio va a prosperar. Pero tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Y acordémonos, olvidarnos de que la palabra separación o divorcio existe. Eso no existe cuando tenemos un matrimonio. En 2 Corintios 6:14 nos dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el demonio? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y a nosotros se nos olvida muchísimo este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos preocupa con quién vamos a hacer negocios. Preferimos no hacer el negocio con el esposo y preferimos buscar un negocio por fuera con una persona que nada que ver con Dios, que le gusta bastante el traguito, que le gusta la grosería, la pornografía, etcétera, etcétera. O sea, que no tiene unos principios espirituales como nosotros. Hacemos el negocio con esa persona y desafortunadamente se quiebra el negocio porque esa persona, como es del mundo generalmente, se roba las cosas. Así pasa. Son miles y miles de testimonios de que eso sucede. Cuando tú estableces una sociedad en yugo desigual, desafortunadamente las cosas no fluyen. Si tú has sido una persona demasiado creyente y a ti te dijeron no te metas con esa persona porque esa persona es muy del mundo, porque esa persona le gusta el tomar, esa persona le gusta hacer cosas indebidas, y tú contra viento y marea te metiste con esa persona, desafortunadamente, ¿cierto que te ha tocado sufrir un poquito? Precisamente por eso, porque te pusiste en yugo desigual. Desafortunadamente para nosotros nos toca saber confiar en el Señor, porque la palabra de Dios también es hermosa, y a pesar de la situación que nosotros vivenciamos, el Señor es hermoso para con nosotros cuando nos dice: mujer sabia edifica la casa. O sea, quiere decir que nosotros tenemos posibilidad, si nos casamos ya con esa persona, de edificar la casa. Segundo, que también la palabra nos dice que la mujer santa santifica a su esposo, pero nosotras tenemos que aprender a ser testimonio de nuestro esposo. No fastidio, no tortura, no incomodidad, no. Tenemos que aprender con sabiduría a llegar a acuerdos para que nuestro esposo realmente llegue a los pies del Señor, y que nuestra familia toda, incluyéndolo a él, también él pueda tener la salvación. O sea, si hay acuerdos, por algo el Señor nos pone a nosotros la edificación. Nosotros nos puso algo especial para nosotros poder llevar a convencer a nuestro esposo desde lo positivo, no desde la manipulación, no, desde llegar a acuerdos para que él se sienta satisfecho y nosotras también, y definitivamente conozcamos del Señor. Entonces, ahí es donde nosotros debemos ser luz, ¿sí? Entonces debo mirar claramente con quién, qué está pasando en mi hogar. Pero asimismo, debo ser sabia para mirar con quién me relaciono, porque a veces resulta que nosotros estamos en una situación difícil en la casa,
¿Y qué es lo que sucede? Vamos y buscamos a la persona para hablar con ella, más chismosa, más disociadora, le gusta la contienda y para colmo de males le cae súper mal a nuestro esposo. Ojo por ahí. Porque nosotros también tenemos que mirar con quién vamos a hablar. Porque yo cuando hablo con una persona es porque estoy de acuerdo con esa persona, la forma como esa persona habla, la forma como esa persona reacciona, cómo soluciona sus conflictos y demás. Entonces, yo tengo que tener cuidado y sabiduría también con quién me estoy poniendo de acuerdo para hablar. No todas las personas, o sea, todas las cosas puedo hacerlas, pero no todas me son lícitas y así lo dice la palabra. O sea, todas las cosas yo las puedo hacer, pero no todas me son lícitas. Entonces, yo tengo que ser clara en con quién me estoy poniendo de acuerdo para hablar mis situaciones, mis asuntos, a quién estoy buscando consejo. Porque a veces estoy buscando consejo en las personas que más discordia y más división traen a la familia. Y fuera de eso, si a mi esposo no le agrada, la idea es yo tratar de llegar a acuerdos. ¿Por qué razones? ¿Sí? Porque sea como sea, los hombres también tienen su sabiduría, porque el Señor si los puso por cabeza, desde que Él no me lleve a hacer algo malo a mí, Él tiene ideas que son definitivamente de Dios. Bueno, otra cuestión que afecta, ¿sí?, en los acuerdos, o sea, cuando yo hablo mal con una persona, cuando yo me relaciono mal con una persona y estoy de acuerdo en hablar con esa persona, eso me afecta también, así no lo creamos, la economía. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo mal de las cosas, cuando yo hablo negativamente, se afecta toda la vida familiar, incluye la economía. Es como que uno trajera lo malo, como trajera restas en vez de sumas. Entonces, por eso es que es tan bien importante que nosotros aprendamos a hablar con personas que sean positivas, que sean de fe. ¿Por qué? Las personas negativas nos quitan la fe. Y cuando a mí una persona negativa me quita la fe y me quita la paz, los problemas que vienen, que tengo una deuda que pagar o tengo una responsabilidad de algo, empiezan a fluir en mí como en contra, en negativo. O sea, ya empiezo a pensar las cosas mal, ya empiezo a pensar que las cosas no tienen solución. Entonces, es muy importante mirar con quién me estoy poniendo de acuerdo para hablar, que no sean personas que me quiten la fe, que me quiten la paz, que me pongan pensamientos negativos, que me lleven a angustias, a mayor desesperación. Ojo por ahí, porque es importante que nosotros miremos eso. En Juan 5:19 dice lo siguiente: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Ojo con eso. Nuestro origen del acuerdo precisamente lo podemos ver claro en Jesús. Jesús vino a hacer lo que el Padre hizo. Él estaba de acuerdo en hacer lo que el Padre hizo. Realmente nosotros nos ponemos de acuerdo, y lo más emocionante, nos ponemos de acuerdo con el Padre. Nosotros le preguntamos a Dios a través de la palabra qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Y lo más emocionante todavía, y lo digo más emocionante porque eso es como un correazo también para mí. Lo que la palabra me dice, yo la hago, estoy de acuerdo con hacerla. A veces nosotros estudiamos la palabra y lo que hacemos es criticar, juzgar. A veces vamos a la iglesia y nos dicen haz esto y nosotros no estamos de acuerdo en hacerlo. Nosotros pedimos consejo a alguien que nos dice haz esto
Y nosotros decimos, a usted le parece fácil, pero eso no se hace así. ¿Cómo le ocurre que se va a hacer eso? Y no estamos de acuerdo. Entonces, cuando nosotros no estamos de acuerdo en hacer lo que dice el Padre que hagamos, ¿cómo vamos a obtener bendiciones? ¿Dónde vamos a obtener beneficios? Jesús nos mostró que en la medida que Él obedecía al Padre, Él obtenía beneficios. Él fue usado de una manera impresionante, porque Él hacía lo que Dios quería. Estaba de acuerdo con lo que Dios le enseñaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros necesitamos realmente ponernos de acuerdo con la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Si la palabra de Dios nos dice moramos a alguna cosa específica. Si la palabra de Dios nos dice quítate los ídolos, pues quitémonos los ídolos. Si la palabra de Dios nos dice perdone, pues perdonemos. Si la palabra de Dios dice ama, pues amemos. El asunto es, pongámonos de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, no la critiquemos, simplemente hagámosla. Seamos obedientes. Y eso de esa manera traerá para nosotros beneficios. Nosotros no podemos trabajar solos, nosotros necesitamos siempre de alguien. En Eclesiastés 4, 9 al 12, dice que son mejores dos que uno. Y dice así, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4, 9 al 12. Ahí nos está diciendo, si en nuestro hogar no hacemos los dos la fuerza, no estamos de acuerdo, ¿cómo nos va a ir mejor? Entonces, estar de acuerdo realmente es una recompensa. Porque hay mejor paga, porque hay mejores bendiciones, porque hay mejores resultados. Cuando se es solo, realmente uno es frágil. Yo miro, por ejemplo, de esas mamitas que tienen que levantar varios hijos ellas solas. Entonces, una persona sola, por ejemplo, tiene que correr, mirar a ver a dónde llevar a su niño al jardín y mirar al otro que se enfermó. Entonces, ¿cómo quién le va a cuidar el del jardín para poder llevar al del hospital, etcétera, etcétera? Pero si está la pareja, los dos se ayudan, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos solos, realmente nos volvemos más frágiles. Cuando somos juntos, compañía, hacemos la fuerza juntos, nos sentimos apoyados. Pero para eso hay que construirlo. Se construye con acuerdos, no con choques, no con críticas, no con juzgamientos, no con señalamientos, no con menosprecio, no con desacreditar, no con hacer quedar mal a la persona. Entonces, por ese lado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de mantenernos en equipo para que así podamos ser fuertes y podamos mantenernos. En Deuteronomio 32:30 dice así: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Dios no los hubiese entregado. O sea, 2 personas unidas en oración, Dios entrega
hace huir a 10,000. Y eso es en Deuteronomio, o sea, en el Antiguo Testamento, donde eran las batallas. Una sola persona simplemente los persigue, pero dos las hace huir. Ese es el poder de la unidad, el poder del acuerdo. Entonces, cuando una persona ora sola, es importante, ojo, es muy importante porque hay cosas personales que yo necesito entregarle a Dios. Entonces, por eso la oración individual es fundamental. Yo sano mi corazón, yo me restauro, yo recibo promesa y demás. O sea, la oración individual es fundamental, pero la oración en pareja es fundamental. Es más que importante. Cuando yo me pongo de acuerdo con mi esposo a orar, ya voy por beneficios familiares, ya voy por recompensas, por promesas. La oración de los dos, si es unánime, es dinamita. O sea, hacemos grandes conquistas. Tenemos un mayor nivel de influencia cuando oramos en pareja. Por eso es que es fundamental, si ya tu esposo ora, o si no, es invitar a tus hijos inicialmente. Poco a poco hay que conquistar la familia. Pero la idea es que la pareja pueda orar. Si ustedes se casaron, tienen la bendición de Dios, es porque ustedes tienen una fe, una creencia. Entonces empiecen por orar juntos. Pónganse de acuerdo por necesidades específicas. Yo sé que tu esposo, así no sea creyente, si tiene un negocio por ahí a la mano y tú lo invitas, ¿por qué no oramos por ese negocio para que salga bien? Lo más seguro es que él va a responder que sí se interesa por orar. Entonces es empezar a invitar a tu esposo a orar para que las cosas le salgan bien. Que si tiene algún quebranto de salud, entonces oremos. O si eres tú la que tiene el quebranto de salud, oremos. Acompáñame a orar por mi salud, para que me vaya bien, para que me mejore. O si es un hijo, igualmente. Porque si tú escogiste a esa persona, algo hermoso viste en esa persona, a pesar de las heridas que los dos tengan. Vamos a ver que en Isaías 14:14 dice así: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿A qué se refería Isaías en ese momento? Si nosotros nos vamos al contexto donde está escrito este pasaje bíblico, nos está hablando de algo. Cuando yo me quiero sentir más grande y más poderoso que alguien, desafortunadamente estoy trayendo maldición. En este momento se está hablando de un Satanás que quiso sentirse igual y más grande que Dios, más poderoso. Y esa es nuestra actitud a veces de orgullo y egoísmo. Yo soy mejor que mi esposo, yo soy mejor que mi papá, mi mamá, yo soy mejor que alguna otra persona de equipo, lo que sea. Cuando yo hago eso, no estoy interesada en llegar a acuerdos. Estoy interesada en establecer mi voluntad, imponer mi criterio, y eso es dejar los negocios a un lado, dejar la prosperidad a un lado, dejar, todas las cosas bonitas a un lado. Dice en Amós 3:3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea, cuando yo ando con una persona y no está bien vista esa persona, si yo estoy andando con esa persona es porque yo estoy de acuerdo en lo que esa persona muchas veces hace. Ojo con esa parte. En Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros en el interior nuestro también debemos aprender a hacer acuerdos. O sea, si yo determino algo en mi vida,
yo debo cumplir con ese algo. Yo sería una persona que en mí misma no tenga acuerdos y sería de doble ánimo si en un momentico digo esto y al ratico estoy cambiando de opinión y diciendo otra cosa. O sea, es también importante que en mí haya un acuerdo, una determinación, que yo definitivamente me enfoque en lo que necesito. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Debemos ser claros, realmente, ¿a quién le voy a servir? Yo no puedo servirle a Dios y servirle al dinero a la vez. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor me llame más la atención la plata y esté engañando a Dios. O yo no puedo pensar en Dios y que así mismo voy a adorar la plata y todo eso. Eso no es. O me dedico a Dios o me dedico al dinero. Pero las dos cosas al tiempo no es. Otra cosa muy diferente, que el Señor me bendiga. Que el Señor me bendiga a través de servirle yo a Él. Esa es la idea. En Hechos 2:1-4. Y ahí vamos a hablar en Hechos 2:1-4 del poder que se desata en la oración a través del acuerdo. O sea, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, o sea, si ustedes en casa tienen una situación así, tu esposo no esté ahorita en tu hogar, ponte de acuerdo a orar con tus hijos. Si son pequeños, aún mejor todavía. Pero si son adolescentes, no los desprecies. Por favor, ponte a orar de acuerdo para tu esposo, para conquistar su corazón. Si es uno de los hermanos, para que ese hermano vuelva, para que ese hermano retorne. ¿Por qué? Porque en Hechos 2:1-4 nos dice: cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron como lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando se está en un mismo espíritu, definitivamente se desata un gran avivamiento, una gran gracia, un gran poder. Por eso es que es importantísimo que semanalmente podamos reunirnos como familia un momento y oremos y hablemos algo de la palabra. Es fundamental en nuestros hogares, y más si nosotros decimos ser creyentes. O sea, que cada semana, aunque sea, invitemos a nuestro Papá Dios a nuestra casa y de verdad hablemos con Él, porque la oración es eso, hablar con Él, y que cada uno pueda decirle a ese Papá Dios de esas necesidades. Es así como nosotros vamos a mantenernos unidos. Familia, yo me acuerdo del dicho que decían nuestros abuelos: familia que ora unida, permanece unida. Entonces, por eso es que tenemos que traer la oración a nuestra familia. La oración es la que protege. Por eso es que debemos mantener ese interés, ese querer hacer acuerdos. Sé que nosotras tenemos que bajar mucho el orgullo que se ha generado a raíz de las heridas, pero es necesario hacerlo por nuestra familia. Es una conquista. Hay que cerrar las puertas que habían abierto a la división. O sea, hoy date la oportunidad de renunciar a todo concepto que dijiste de separación o de divorcio. No lo permitas más en tu corazón. No digas: ya tiro la toalla. Yo sé que hubo momentos difíciles en tu vida. Yo creo que todos los hemos pasado. Pero ya es tiempo de
romper con esa situación, porque es que toda división trae pobreza, ruina, escasez y estancamiento. Entonces por eso es que es necesario. Siempre se requiere de una persona para la oración. Entonces listo, te encuentras sola, busca en la iglesia la oración, o busca una persona con quien tú te puedas unir para orar. Pónganse de acuerdo en esas oraciones. Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Significa que nosotros no debemos desistir en orar. Que el Señor, estamos hoy orando por la salud espiritual de nuestro esposo y ya oré, suficiente. No, yo debo estar constante hasta que alcance la meta, hasta que alcance esa promesa. Que yo ore por mis hijos, si tienen la situación de vicios, si tienen situación de desobediencia y demás. Yo debo ser constante en la oración. Ojo, una cosa es ser constante en la oración y otra cosa es yo no morir a mis hijos o no entregárselos al Señor. Yo debo orar con fe de que eso se va a lograr. ¿Qué es lo que tengo que hacer durante la oración? Visualizar poco a poco que eso se va logrando. Visualizarlo, hacerlo una realidad. Imaginémonos en el embarazo. Nosotros nos dieron la noticia de que estaba en embarazo, pero usted no se sentía así. Pero ya había alguien que se estaba formando en tu vientre. Tú no lo veías ni grande, tú no te sentías diferente, seguías normal, te mirabas hasta el espejo y te veías normal. Pero poco a poco fuiste viendo que sí había alguien dentro de ti. En la oración, nosotros debemos empezar a gestar los milagros. Entonces, yo al principio tengo que mirar a mi esposo que se va a convertir y voy a empezar a orar y posiblemente no crea, pero sigo orando por él y empiezo a visualizar y empiezo a declarar cosas de lo que él va a ser convertido creyente en el Señor. Y así sucesivamente hasta que definitivamente vea el milagro. Eso es lo que el Señor quiere a través de la oración persistente. Que nosotros visualicemos, engendremos ese milagro y que lo podamos ver nacer. En el Salmo 32, 3, 5 nos está diciendo con claridad que hay unos estorbos a la oración. A ese ponerme de acuerdo. Yo puedo tener un acuerdo con una persona para orar, pero hay un estorbo a recibir esa bendición. ¿Y cuáles son? El pecado. Por ejemplo, Salmo 32, 3, 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso quiere decir, yo puedo ponerme de acuerdo con una persona a orar, pero si yo no confieso mis pecados, si yo no he hecho mi oración para ponerme en santidad, yo misma estoy colocando freno a recibir las bendiciones, a recibir respuesta a esas bendiciones. Entonces, ojo por ahí. Por eso es que es muy importante la oración individual y es muy importante orar para que nuestro esposo se convierta, para llegar a acuerdos en oración, porque uno de los dos que tenga pecado oculto está frenando las bendiciones. Entonces, por eso es que es importante. A veces es necesario que dentro de la oración de pareja pongamos de acuerdo y hasta digamos al Señor, Señor, revélanos el pecado que está oculto en nosotros, porque a veces nosotros no nos acordamos de cosas. Entonces el Espíritu Santo sí nos lleva a recordarnos. Pero todo ello es con la finalidad realmente de poder limpiar y llegar a acuerdos para salir adelante. En Mateo 6:15 dice:
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Un estorbo a llegar a la respuesta de una oración en acuerdo es el no perdón. Yo debo aprender a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. En Marcos 11:25 dice, y cuando también habla sobre el perdón, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, ojo, porque no solamente es una vez, nos dice muchas veces la necesidad de perdonar para que nuestros acuerdos tengan una respuesta. Dice Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significa? El hombre debe darnos honor, pero el hombre nos dará honor en la medida de que nosotros aprendamos a ser sabias para que ellos nos aprendan a respetar. El hombre no nos da honra cuando nosotras somos quejumbrosas, alegonas, controladoras, celosas, gritonas, escandalosas, vayamos y hagamos show a otras mujeres por las cosas que puedan estar pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo es que aprender a saber conquistar a mi esposo para que él no tenga que decir de mí nada. Al contrario, me honre, no tenga queja, no tenga como él, señalarme por un comportamiento inadecuado. Entonces es muy importante que si yo quiero que mi esposo me honre, debo tener cuidado con mi testimonio. Si yo quiero que mi esposo realmente se ponga de acuerdo conmigo, yo tengo que aprender a conquistarlo en el espíritu para que los dos podamos ponernos de acuerdo y alcanzar las bendiciones. Entonces, mis reinas, es un tema muy fuerte, es un tema muy interesante, es un tema que nosotros debemos entrar a repasar, a estudiar, a seguir analizando, a seguir revisándonos qué hemos fallado y plantearnos cuestiones de cambio. Porque fundamental para alcanzar las bendiciones es el acuerdo. De lo que sea, es fundamental llegar a acuerdos. Y más si es en familia. Si yo estoy sola con mis hijos, por X, Y, Z razón, debo ponerme de acuerdo con mis hijos. Pero si yo llego y lo que hago es el escándalo, lo que le hago es la regañadera, lo que le hago es la crítica, el señalamiento, etcétera, o lo peor, ponerme a rogarles, ponerle a suplicarles, perder mi autoridad, etcétera, etcétera, pues desafortunadamente no voy a ser sabia para edificar mi casa, para conquistar mis hijos y desafortunadamente para llegar a acuerdos. Entonces vamos a estudiar, que no sea un tema que se quede ahí nomás, sino es un tema que debes estudiarlo, porque hay muchas cosas que nosotros a veces tenemos en el corazón y que es necesario que nosotros organicemos. Nosotras las mujeres tendemos a controlar demasiado. Los hombres a veces se quedan callados, aceptan cosas y nosotras vamos cogiendo como más fuercita en el control y lo único que hacemos es destruir la familia. Entonces debemos esforzarnos para aprender a llegar a acuerdos y así que los dos seamos un equipo como familia y si no con nuestros hijos ser equipo para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Entonces vamos a ponernos en oración. Hoy, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos quieres seguir formando y eres exigente para con nosotras, Dios. En primer lugar, pedirte perdón, Señor,
por todas las veces en que fácilmente hemos cambiado de parecer. En un momento decimos sí, al otro momento decimos no, generando conflicto, generando división, generando inestabilidad, generando descrédito frente a la palabra. Señor, nosotros mismos hemos quedado como personas inconstantes, como personas con falta de palabra, que decimos que no vamos a hacer algo incorrecto frente a celos, gritería y demás, y al rato estamos otra vez cayendo en la misma situación. Perdónanos por eso, Padre, porque definitivamente nosotras mismas no tenemos el acuerdo adentro de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. Con facilidad y a causa de nuestras emociones, nosotras cambiamos nuestro parecer. Y en un momento decimos amar y en el otro momento odiar. En un momento decimos querer estar toda la vida y al momento estar separadas, Señor. Perdónanos por esas palabras que son incorrectas. Dices tú a través de tu palabra que de una misma boca no puede salir bendición y maldición. Pero a veces nosotros estamos haciendo eso, Señor, porque nosotras mismas no está el acuerdo. Perdónanos por ello, Padre. Perdónanos porque aunque quisimos tener un acuerdo con nuestros esposos, cuando nos establecimos con ellos, estuvimos en desacuerdo en muchas cosas que nuestros esposos dijeron y generamos conflicto y generamos problema. Y a lo mejor en nuestra misma actitud hizo que ellos miraran a otros lados, Señor. Perdónanos por esa actitud, Señor. Perdónanos por no habernos mantenido firmes en el propósito y en el acuerdo de mantener nuestros hogares, pelear por ellos, realmente buscar tu presencia, orar por nuestra familia, en fin, tantas cosas que necesitábamos haber hecho y no hicimos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque el desacuerdo que vivimos con nuestro esposo, nuestros hijos también lo están vivenciando. Y ya no se ponen de acuerdo con nosotros, sino al contrario, nos llevan la contraria, son rebeldes, desobedientes, porque no están de acuerdo con la forma como los hemos formado, Señor. Dios Santo, nuestra vida a veces es un caos y no nos damos cuenta, Dios. Perdónanos por eso. Perdónanos, Señor, porque no estamos ni de acuerdo con lo que tú nos dices a veces, Señor. Que oremos, que estudiemos la palabra, que la pongamos por obra, que realmente la guardemos en nuestro corazón, que cambiemos nuestra forma de decir las cosas, de pensarlas, de hablarlas. Tú nos dices todas esas cosas y tampoco estamos de acuerdo porque hacemos lo contrario, Padre. Perdónanos, Padre eterno, porque mucho te hemos fallado. Porque tú nos dices a nosotras edificadoras. Y la verdad que hemos edificado, Señor. Si lo que empezamos a construir al rato lo estamos derribando, Señor, con nuestra actitud. Perdónanos, Padre Santo, porque nos hemos ganado nosotras mismas tantas heridas por no estar en tu presencia, por no ponernos de acuerdo contigo, Dios. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos porque hemos sido demasiado desobedientes de ti. Porque no hemos dado testimonio de ser tus hijas. Porque ahora vemos a nuestro hogar destruirse, a nuestro esposo lejos, a nuestros hijos destruyéndose, con muchas cosas en sus corazones, nosotras también llenas de dolor. Perdónanos, Padre, porque fuimos las primeras que fallamos por no estar de acuerdo contigo, por no estar de acuerdo con tus principios, por no estar de acuerdo con tus mandatos, Señor.
Perdónanos, Padre, por ello. Perdónanos, porque te hemos fallado mucho. Necesitamos de ti, necesitamos estar de acuerdo contigo. Lo que más anhelamos nosotras es nuestro hogar, es nuestra familia. Tener una casa para ti, Señor. Vivir en paz, vivir en bendición. De verdad ver a nuestros hijos crecer y ser hermosos, Padre. Pero te hemos fallado, Padre, te hemos fallado por no estar de acuerdo contigo ni con tu palabra, Señor, por no seguir tu consejo. Perdónanos, Señor mío. Ayúdanos realmente a encontrarnos en ese acuerdo contigo, a hacer las cosas como tú nos dices que las hagamos, Señor, para realmente reconstruir nuestra familia, nuestro hogar, Señor, para realmente tener ese hogar que te alabe, que te bendiga, Padre, ese hogar del cual tú te sientas agradado, Señor, que sea ese perfume grato para ti. Ese hogar donde tú llegues cada semana y te sientas con deseo de no salir, Señor. Perdónanos, Señor mío. Te necesitamos en gran medida, Padre. Solo en ti, Señor, solo en ti está la respuesta de nuestro hogar. Necesitamos, Señor, de ti, Padre. Enséñanos a estar de acuerdo como Jesús estuvo de acuerdo contigo y por eso vio tantos milagros, vio tantas bendiciones, Señor, y supo que siempre tú estarías con él. Necesitamos estar de acuerdo contigo, Padre, y por eso hoy, Señor, hoy renunciamos a todo desacuerdo con tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor, y por medio de la sangre de tu Hijo, hoy, Señor, nos limpiamos de todo espíritu de desacuerdo, de todo espíritu de egoísmo que ha habido en nuestra vida, que no nos dejaba estar de acuerdo contigo, Señor. Y decidimos a partir de este momento estar de acuerdo con tu palabra, Señor. Que si tú nos dices que debemos entregarte algo, Señor, que estemos hoy de acuerdo contigo. Que si tú dices que debemos perdonar, Señor, hoy me declaro de acuerdo contigo, Señor. Que si tú hoy me dices que yo debo orar más, me declaro que estoy de acuerdo contigo. Que si tú me dices hoy que debo estudiar más tu palabra, Señor, me declaro que estoy de acuerdo contigo, Señor, porque quiero alcanzar la bendición para mi familia, porque quiero alcanzar la salvación, Señor, que ni uno solo se pierda, que haya la sanidad de los cuerpos de mis familiares, Señor, de sus espíritus, Señor, vuelvan a revivir y puedan encontrar la gracia que se encuentra en ti, Señor. Que a partir de hoy, Señor, yo funcione de acuerdo a tu propuesta, Señor, que esté de acuerdo contigo, Padre, de acuerdo contigo en todo. Gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias por lo que tú hoy me enseñas. Gracias por lo que tú hoy haces por mí, por mi familia. Porque si tú me enseñas a mí, Señor, yo sé que yo podré hacer algo por mi familia. Gracias, Padre Santo, por tu inmenso amor. Gracias por permitirme conocer de Jesús y todo lo que Él hizo por nosotros. Gracias por regalarnos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que nos permite comprender tu preciosa palabra. Padre eterno, nos ponemos en tus manos. Que esta semana realmente empecemos a aplicar ese acuerdo de seguir tu palabra, de seguir tus enseñanzas, de estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre eterno,
Ponemos en tus manos nuestra familia. Aprenderemos, Señor, y tú serás nuestra fuerza, porque en ti somos más que vencedoras, Señor. Tú nos ayudarás, Señor, porque tú nos enseñas y tú nos ayudas hasta alcanzar la meta, porque tú lo que tú haces lo perfeccionas, Señor. Gracias, Padre mío. Te pongo en tus manos cada una de las familias que están escuchando este mensaje. Señor, guárdalas, protégelas, bendícelas, Señor. Hazlas sentir tu abrazo, hazlas sentir tu presencia. Que tengan un encuentro sobrenatural contigo, Señor. Y que tengan la oportunidad, Señor, de recibir tus bendiciones. Gracias, eterno Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.